Bueno, mis hermanos, buenos días con todos. Bueno, ¿qué hemos estado aprendiendo estos últimos domingos? Sí, hemos visto acerca de la membresía, ¿no? A ver, vamos a ver si la tecnología no falla ahora. La membresía en la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo está constituido este cuerpo de Cristo? Y los últimos domingos nosotros vimos acerca de la adoración en la iglesia. ¿Qué celebramos nosotros el domingo? El día del Señor, el día del Señor. Por eso este día es especial, mire. Este día es muy especial. Ya hemos visto cómo debe ser la adoración dentro de la iglesia. No como nosotros queremos, sino como Dios quiere que lo adoremos. Eso es lo más importante. Y recuerde, desde la noche anterior, usted dispone su vida para venir a adorar al Señor hoy. Incluso desde toda la semana, usted estuvo adorando a Dios de manera personal, de manera individual. Y este domingo, reunidos la iglesia, adoramos a Dios de manera comunitaria, como iglesia. Si durante la semana nuestra adoración fue una adoración agradable a Dios, estoy seguro que el domingo vamos a darle una adoración agradable también a Él. Amén. Cada uno de ustedes sabe cómo está su corazón el día de hoy. Vamos a orar antes de comenzar y poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Padre santo, gracias te damos porque nos permites un domingo más poder estar en este lugar adorando y exaltando tu santo nombre como tú lo quieres, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que uses mi vida, Señor. Uses este vaso de barro para hablar a tu pueblo, Señor. Permite que hable conforme lo que tú quieres, Señor, que aprendamos hoy. Y también te pido que prepares los corazones de mis hermanos el día de hoy, para que tú seas quitando toda distracción, toda preocupación, toda cosa, Señor Dios, que impida que tu palabra hable hoy a sus vidas, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Si hoy hemos venido con corazones duros, Señor, ablándalos, Señor, para que tu palabra penetre. Que nuestra mente, que nuestros sentidos estén atentos a tu palabra, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y para la honra tuya. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pero me voy a colocar por acá el cronómetro para no pasarme. Bueno, mis hermanos, hemos visto ya la forma de adorar a Dios en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio de la predicación y en medio de todo lo que hacemos aquí en la iglesia. ¿Sí? Hemos visto. Pero, algo importante, ya sabemos cómo adorar a Dios. Ahora, ¿qué papel jugamos nosotros como creyentes dentro del cuerpo de Cristo? ¿Estamos llamados a venir todos los domingos, a sentarnos aquí y escuchar una predicación, una alabanza? ¿Solo a eso o a qué más? Estamos llamados a servir, a servir. Pero para que nosotros podamos servir, debemos entender cuál es el llamado que Dios nos ha hecho y con qué dones nos ha dotado. ¿Con qué dones nos ha dotado el Señor? En otras ocasiones ya hemos hablado de los ministerios y los dones. Con los hermanos de Berea yo he tocado ese tema ya, no sé si acá en Escuela Dominical, pero para toda la congregación vamos a ver, no de una manera muy extensa, y espero también que esto no suene como una clase, ¿no? Si ya queda como una clase, pues vamos aprendiendo también, ¿no? Pero mire algo importante, mis hermanos. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, yo no sé cuándo usted lo aceptó.
Hace 10 años, hace 5 años, hace un año, lo aceptó ayer, no sé. Pero desde ese mismo momento que usted aceptó al Señor Jesús, por fe, usted llegó a formar parte de la familia de Dios. Nosotros somos una familia, ¿sí? Somos una familia. Por eso nos llamamos hermanos. La palabra hermanos no es una palabra tampoco de moda, ¿no? Pero no a todo mundo se llama hermano. Eso es importante entenderlo, ¿no? Pero si usted es un creyente genuino, usted es parte de la familia de Dios. ¿Qué más recibimos? Somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso también lo hemos aprendido muchas veces. El cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo hace una similitud con el cuerpo humano. Una mano, un pie, un dedo. Cada uno cumple una función. Pero qué importante es saber cuál es su función. ¿Qué tal nuestro cuerpo, este que tenemos aquí, no supieran los miembros que deben hacer? La mano no supiera que debe agarrar, el pie no supiera que debe caminar. ¿Cómo sería este cuerpo? Totalmente descoordinado, no pudiéramos movernos, no pudiéramos hacer las cosas. No pudiéramos, mire. El cuerpo debe saber a qué está llamado. También importante, para que sepa qué es su función. La mano no está hecha para caminar. Y el pie no está hecho para agarrar o para comer o para hacer cosas que solo le competen a la mano. Cuando usted no sabe qué don tiene o cuál es su llamado, no va a estar haciendo las cosas como Dios quiere. Por eso es importante, mis hermanos. Nosotros somos la iglesia. Recordemos, la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia somos los creyentes genuinos que formamos parte de la iglesia. Tristemente en las congregaciones no todos son iglesia, pero qué importante que todos crean y formen parte de la iglesia, mire. ¿Sí? Entonces vamos a estar mirando esta parte importante de los ministerios y los dones. Si hay algo que quede en duda, si hay algo que sepa aclarar, ustedes al final pueden hablar de pronto conmigo, con alguno del liderazgo, o incluso subir a Berea y preguntar, porque allá tenemos una clase muy bonita donde aprendemos, donde preguntamos y donde aprendemos juntos, mire. Primera de Corintios 12, 27. Y dice el apóstol Pablo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. Entonces, qué importante eso, mis hermanos. Miembros cada uno en particular. Mire, hemos aprendido en esas enseñanzas lo que es ser un miembro de la iglesia. Lastimosamente, como les decía a un inicio, muchos se conforman con ser un miembro estático en la iglesia. Usted viene, se sienta, escucha la predicación, alaba a Dios, y eso no está mal, pero la pregunta es, ¿qué más? ¿Qué más hago, hermano? ¿Dónde más? ¿Qué paso doy? ¿Hacia dónde voy? ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es que toda la vida que pasemos en esta tierra simplemente nos sentemos cada domingo y escuchemos? Eso es bueno porque se está alimentando. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se imagina usted si un ingeniero va a la universidad y estudia 5 años aprendiendo, no sé, ingeniero de sistemas, pongámoslo, aprendiendo qué es un sistema, qué es un computador, qué es esto, qué es lo otro, y dele 5 años, y termina su carrera, se gradúa, y bueno, ¿y ahora qué va a hacer? No, nada, no, yo me voy a sentar por allá a mirar Netflix o a mirar televisión, no sé. ¿De qué le sirvieron los 5 años? ¿Qué debe hacer con eso que aprendió? Ponerlo por obra, vaya y trabaje, vaya y busque trabajo y ponga por obra lo que aprendió, su conocimiento. Así pasa con un miembro que escucha predicaciones y qué bonita esa predicación, qué lindo, vea, uy, qué bonito, listo, pero ¿qué está haciendo con eso? No, pues nada, escuchando simplemente. Usted se convierte en un miembro estático, un miembro estático. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando usted no usa un brazo, por ejemplo? Que lo tenga ahí sin usar mucho tiempo, ¿qué pasa? Se atrofia. Yo hace unos meses me tocó estar con esta, ¿cómo se llama este? Cabestrillo, bueno, con este que le colocan ahí, como la señora que aparece ahí. Me tocó estar como más de una semana y mire que
uno no es efectivo en lo que tiene que hacer. Con esta mano uno manejar el computador, el mouse, fue una cosa bien difícil trabajar así, porque no es lo mismo. Los miembros son útiles. Yo les decía una vez, hasta este dedito que parece tan insignificante es útil. Mire, por eso es importante que nosotros sirvamos en medio del cuerpo de Cristo. Pero para que nosotros podamos servir, ¿qué debemos conocer? ¿A qué fuimos llamados y cuáles son nuestros dones? Le voy a hacer una pregunta general. ¿Usted ahí sabe cuál es el don que Dios le ha dado y a qué lo ha llamado? Pregúntese, ¿sabe cuál es su don? Si usted dice, no hermano, yo no sé cuál será mi don. O si sé cuál es mi don, bueno, ¿por qué no lo está ejerciendo? O de pronto sí lo está ejerciendo. Eso es lo que vamos a ver hoy, mire. Lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo trabajaría el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando tiene miembros inmóviles? ¿Cómo sería su trabajo? Poco productivo, mire. Poco productivo. ¿Sí? Hay un ejemplo que nosotros hemos visto mucho, que Eddie lo tocaba en una de las prédicas, yo también lo he tocado, que es el del carbón, mire. ¿Sí? Usted tiene un montoncito de carbón ahí ardiendo, ¿no? Cuando uno hacía las comidas, yo me acuerdo en la casa que se usaba mucho el carbón, inclusive en los asados, ¿no? Muchos carboncitos ardiendo, pero si usted saca un carbón fuera, se vuelve negro, se apaga. Un miembro que no está en medio de la iglesia, conectado con Dios, aprendiendo, sirviendo, es un miembro que se va apagando. Y por eso vemos hermanos que se desaniman muchas veces, que se van de la iglesia o de la congregación, o que ya no quieren venir, comienzan a apagarse, mire. En medio de la iglesia nosotros estamos fuertes, encendidos, firmes. ¿En la iglesia hay problemas? Sí. ¿En la iglesia va a haber a veces dificultades entre nosotros? Sí, porque somos una familia. A veces van a haber problemas, que el hermanito me dijo algo y yo me enojé y el otro hermanito estamos bravos y que el otro hermanito, y va a pasar eso. Pero tenemos que resolverlos. Nunca la solución en un conflicto es que usted se vaya de la iglesia o que ya no quiera venir. Yo ya no voy porque ese hermano me cae mal y no quiero ni verlo. No, la reconciliación. Carbones encendidos, llenos del Espíritu Santo para poder ser efectivos en la obra del Señor. ¿Sí? Efectivos en la obra del Señor. Qué importante, mis hermanos. Entonces, un creyente que se aparta del cuerpo de Cristo, que no anhela servir, se va apagando, mire. Es lo mismo con una persona que no busca al Señor. Yo les decía el domingo pasado, ¿cómo es su tiempo devocional en casa? ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted ora a Dios? ¿O toda la semana usted pasa de largo? Y el Señor, no, bien, gracias. Y solo el domingo tomamos la Biblia. No piense que si eso hace, su vida espiritual va a ser de crecimiento. Va a menguar. Y el día de mañana, cuando vengan las dificultades, la van a tomar sin prepararse. Y va a ser más duro, mire. Estén velando, dice el Señor, constantemente. Efesios 2:10. ¿Cuál es el fin de nosotros los creyentes, mis hermanos? ¿Cuál es nuestro fin? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos luz, la luz alumbra. Y nosotros somos sal, la sal preserva, la sal preserva. En la antigüedad, cuando tenían que transportar el pescado desde largos kilómetros, salaban el pescado, porque no había refrigeradores y el pescado llegaba en buen estado. Nosotros somos la sal que preserva en medio de tanta corrupción que hay en este mundo. Por eso debemos ser diferentes. Pero si nosotros nos comportamos igual que el mundo, no estamos siendo sal. Y dice la palabra que solo servimos para ser pisoteados. La iglesia es un faro en medio de la oscuridad, mire. En medio de la oscuridad. ¿Estamos andando en buenas obras, mis hermanos? Sería la pregunta. ¿Estamos andando en buenas obras?
Tristemente, mis hermanos, muchos en la iglesia solo se han dedicado, o en medio de la congregación, se han dedicado a veces simplemente a criticar y a señalar que está mal. Es que no me gustó esa predicación por esto. Es que ese hermano sirve mal, no hace las cosas bien. Es que ese ujier, no sé, es como no me cae bien. Es que allá no están haciendo eso bien. Esa no es la forma jamás, mire. Váyase al contexto del matrimonio. Dos esposos, si comienzan a criticarse el uno al otro, ¿a dónde llegan? A ningún lado. Es que tú eres así, desordenado. No, y es que tú eres solo con la cantaleta. Y es que tú eres así. Terminan separándose. Porque jamás la crítica va a llevar a la reconciliación. En la iglesia pasa lo mismo, mire. Nosotros estamos llamados a edificar, a sostener, a poner el hombro. Porque habrá muchos que dicen, lo hacen mal, se equivocaron. Si yo estuviera ahí, de pronto sería mejor. Si yo estuviera de ujier, yo sería mejor que ese hermano ahí. Ese hermano no. Debemos estar ahí como un cuerpo, sosteniendo, edificando, mis hermanos. Edificando. Constantes, mire, constantes. Va a haber defectos, va a haber cosas que no están bien muchas veces. La única razón, les decía una vez, hermanos, para que una persona se vaya de una congregación, ¿sabe cuál es? Que esa congregación caiga en falsa doctrina, que comience a hacer cosas que Dios no le ha mandado. ¿Sí? Que comience a hacer cosas que Dios no le ha mandado. El día de mañana que uno de nosotros diga, es que yo soy apóstol, hermanitos, o vamos a traer un buen grupo de danzas aquí para que les dancen bien bonito, mire. O nos va a poner una musiquita de reggaetón para que alaben a Dios. Váyase de esta iglesia, hermano. Váyase, huya. Y busque un lugar donde de verdad le hablen la palabra. Que Dios nos guarde de caer en eso, mire. Que Dios nos guarde de caer en eso. Gracias a Dios hasta ahora seguimos ahí firmes. ¿Hay defectos? ¿Hay cosas que mejorar? Sí. Pero eso no le corresponde a los líderes solamente, sino a cada uno de nosotros. ¿Estamos sosteniendo la iglesia? ¿De qué lado estamos, mis hermanos? ¿De este o de este? ¿De qué lado estamos, mis hermanos? Le pregunto. No hay congregación perfecta. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos por no criticar, sino por poner el hombro para que la obra del Señor siga adelante. Lucas 10:2, un verso conocidísimo. Y el Señor Jesús decía, la mies a la verdad es mucha, mucho trabajo por hacer, mas los obreros son pocos, mire. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, mis hermanos. La mies es mucha. El pasado sábado estuvieron 4, ¿cierto? Evangelizando, Eddie. ¿Sí? Yo lastimosamente por trabajo no pude asistir, pero cuando Dios me da la oportunidad lo hago. La pregunta es ¿por qué habían 4? La mies es mucha y los obreros pocos. Y a veces yo le agrego los pocos que hay flojos. Porque a veces pasa eso, mis hermanos. Yo sé que a veces por cuestión de trabajo y de esas cosas no se puede. Pero si usted puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Es la pregunta. ¿Sí? Discipular, evangelizar. Vamos a ir viendo un poquito de esto, mire. Alguien decía por ahí, si buscas una iglesia perfecta, y en el caso de que algún día la encuentres y tú entres, en el momento que entres por esa puerta ya es imperfecta, mire. Porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto, mis hermanos. Si usted cojea de un pie, yo cojeo del otro. Algunos batallan de pronto con la mentira y es su lucha ahí. Tienen que poner eso delante de Dios. Pero otros luchan de pronto con otras cosas, miren. Con la inconstancia posiblemente. ¿Con qué luchamos? No somos perfectos, mis hermanos. ¿Sabe con qué comparo yo la iglesia, una congregación, con un hospital? Usted va a un hospital y encuentra personas que están un poco más enfermas, otras que ya están como recuperándose,
y otras que están como en cuidados intensivos, mire. Pero en la iglesia está lleno de personas no perfectas. Por eso cuando usted llegue, va a encontrar personas con defectos, con diferentes situaciones, contextos y carácter. Por eso dice la palabra que nos soportemos unos a otros. Soportémonos unos a otros. Pero ojo, eso no quiere decir que debemos soportar al inmaduro y al tibio toda la vida. No, tienen que crecer en algún momento. O si no, va a ser señal de que jamás recibió a Cristo. Les he dicho, tristemente en la iglesia va a haber cabras, va a haber cabras. ¿Qué es lo que anhelamos? Que la cabra se convierta en oveja. Ese es nuestro deseo. Pero si la cabra definitivamente jamás se convirtió, ¿qué podemos hacer? Mire, seguirle orando al Señor. Pero qué bueno que todos podamos estar creciendo. ¿Por qué muchas personas se quedan tibias, inmaduras? Porque no están dejando que el médico intervenga. Es como un enfermo que está con fiebre de ni sé cuántos grados y el doctor, venga, lo voy a ayudar. No, doctor, yo no quiero, déjeme así como estoy, así estoy bien. ¿Quién hace eso? En sus 5 sentidos. Pero así hay mucha gente en la iglesia, que les hablamos, pero le entra por aquí, le sale por acá y su vida sigue igual. Sigue igual, mis hermanos. Pero el Señor quiere que crezcamos cada día. La vida es un proceso, en la vida cristiana pasa lo mismo. Un paso a la vez, decía el hermano Manuel en las enseñanzas. Un paso a la vez. Usted comienza en la iglesia tomando su lechecita, va creciendo a la comida más sólida, va creciendo, lo discipularon, listo. Ahorita usted está preparado para discipular a otros, para llevar a otros a Cristo. Es un proceso. Si usted se quedó en la lechecita, difícil, complicado, mis hermanos. Crecer cada día, mis hermanos. Crecer cada día. Dejemos que el médico de médicos intervenga en nuestras vidas. Enseñados, guiados por la palabra. Romanos 12, 9 al 10. Muy importante lo que dice Pablo, mire. Romanos 12, 9 al 10. El amor sea sin fingimiento. Qué bueno eso, mire. El amor sea sin fingimiento. Si yo te amo de verdad. Si no te amo, no voy a ser hipócrita. Es lo que dice el apóstol Pablo. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Qué importante, mis hermanos. Prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Va a ayudar usted a alguien? Ayude a su hermano que está pasando por necesidad, primeramente. Prefiéralo a él. Es que me cae mal, no importa. Ámelo. El amor no quiere decir que usted tiene que estar ahí pegado como chicle. El amor quiere decir que debe haber un amor sincero y en el momento que su hermano necesite, usted va a estar ahí. ¿Sí? Usted va a estar ahí. Sin fingimiento. Hay muchas formas de servir en la iglesia, mis hermanos, pero el Señor ha diseñado unos ministerios. Edificamos el cuerpo de Cristo enseñando, sirviendo y llevando la palabra de Dios en medio de la congregación y fuera de la congregación. Esto es una preparación que estamos aquí. Estamos preparándonos. ¿Para qué? Para servir. No que usted sea el ingeniero que pasó 30 años metido en la universidad y jamás salió, jamás se graduó y jamás ejerció. Sería algo raro, ¿no? Perdió su tiempo, perdió su vida, se le fue su vida. Ya un ingeniero de 60 años, imagínese, se le fue la vida. Aunque hay casos, pero lo importante es prepararnos y comenzar a ejercer. Los ministerios principales. La Biblia nos habla de unos ministerios, mire, de unos ministerios. Vamos a hablar brevemente de estos ministerios. Ministerios principales, mire, evangelistas. Tenemos a los maestros, mire. Tenemos a los pastores. Y hay unos ministerios que ya cesaron. Profetas y apóstoles.
Mis hermanos, yo quiero que al final de esas enseñanzas usted descubra a qué me llamó el Señor dentro de esta congregación. ¿Cuál es el don que yo tengo para poder servir? Y después usted pueda decir, puedo servir, pero vamos a ver cómo debe servir. Porque no es servir por servir, pero eso lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza o de estas enseñanzas. 5 ministerios. ¿Quién es el fundamento, la piedra, la roca? Cristo. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Primer ministerio que ya cesó, mire, o uno de los ministerios que ya cesó, o los 2 ministerios, por así decirlo, apóstoles y profetas. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Este ministerio de apóstoles, mis hermanos, ya cesó, cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito de los profetas y apóstoles? Dejar las bases. Y después edificamos con los otros ministerios. Sentar el fundamento de la iglesia, siendo Cristo la base o piedra principal. Este verso que hemos venido estudiando siempre, Hechos 2:42, ¿qué dice? Hechos 2:42, ¿cómo dice? A ver, ya no le vamos a ver de memoria. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y después dice en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión. Pero lo importante, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Aquí. Las cartas de Pablo, la doctrina de los apóstoles, mire. Todo lo que nos dejaron los apóstoles, las cartas paulinas, cartas generales, doctrina de los apóstoles. ¿Hechos de los apóstoles es doctrina? No, ya lo aprendimos mucho, ¿no? Cuando estudiamos. La doctrina de los apóstoles, mire. La palabra apóstol viene de una palabra griega que es apostelo. ¿Y qué significa esta palabra apostelo? Mire, enviar en pos de o de parte de. Mire, aunque esta palabra apóstol puede aplicar en el sentido de la palabra nosotros, porque ¿a qué somos enviados nosotros? A predicar, a evangelizar, a discipular, a llevar las buenas nuevas a los perdidos. ¿Sí? Pero los apóstoles del Señor solo fueron 12. No hay más. 12 apóstoles. Recordemos algunos puntos importantes, aunque ya los hemos visto, mis hermanos. Requisitos, vamos a ver 2 nomás de ellos. Primer requisito, ¿cuál era? Ser testigos de la resurrección, haber visto al Cristo resucitado. Por eso les he repetido, mis hermanos, si hoy en día alguno por ahí se dice apóstol, que hay muchos, ¿no?, que ya les dio la apostolitis aguda, no es un verdadero siervo de Dios, cualquiera que se autoproclame apóstol hoy en día. ¿Sí? Apóstol. Entonces la palabra es enviados. Veamos este primer requisito: ser testigos de la resurrección, haber visto al Cristo resucitado. Hechos 1, 19 al 22. Dice así, mire: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama. ¿Qué fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén? ¿Qué fue notorio? Que Judas se había suicidado. Recuerden qué pasó con Judas, ¿no? Se colgó de un árbol, el árbol se soltó, Judas cayó al piso y dice que se sacó las entrañas quedaron por fuera. Una muerte terrible, mire. Porque dice que él había comprado un campo. Entonces, ¿qué dice? Mire, y fue notorio eso que pasó con Judas a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio de apóstol. Mire,
tome otro su oficio. Es necesario, dice, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire, testigos de su resurrección. Primer requisito de un apóstol, que hoy en día nadie lo puede cumplir. A menos que diga, ay, se me apareció en una visión el Señor. Falso, mire. Charlatanes, que hay muchos hoy en día. Mucho charlatán, mire, que se hace llamar apóstol. Recuerden, mis hermanos, apóstoles fueron 12, los 12 apóstoles. Segunda evidencia, confirmaban la palabra con señales y prodigios. Señales y prodigios. Usted va a ver que los apóstoles hicieron milagros, hicieron cosas sobrenaturales con el poder de Dios. ¿Para qué? En Hechos de los Apóstoles lo aprendimos, para que el evangelio fuera introduciéndose en el mundo, mire, para validar el mensaje, la palabra, con señales y prodigios. Hebreos 2, 1 al 4. Esta es una buena exhortación que nos hace el autor de Hebreos, mire. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes la oyeron? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 12 apóstoles, mis hermanos. Ya lo hemos aprendido antes. Si le llega por ahí un apóstol falso, léale estos versículos, mire. Vamos a leerlos. 12 tronos. Habrán 12 tronos donde se sentarán los apóstoles de Cristo. Solo 12 tronos. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos, no hay más. Para que se siente algo otro que se diga apóstol, mire. Apocalipsis 21, 12 al 14. Apocalipsis 21, 12 al 14. Tenía un muro grande, está hablando de la Nueva Jerusalén, ¿no? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Es maravilloso ver cómo detalla la palabra la Nueva Jerusalén, ¿no? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles del Cordero. Solo 12 apóstoles. Con eso queda clarísimo, mis hermanos. Inclusive, si usted va a la historia de la iglesia, después de Pablo, nadie se autoproclamó apóstol, mire. Eso de la apostolitis aguda es reciente. Estos que hoy en día se dicen que son los super ungidos y que se colocan sobre los evangelistas, maestros y pastores para decir que traen una nueva revelación. Dios me ha revelado una nueva palabra. Falso. La revelación ya está completa de Génesis, Apocalipsis. Ya no necesitamos más revelación. Si alguno le llega con nuevas revelaciones, despídalo, sáquelo. No participe de sus herejías y apostasía, mire. Los apóstoles de Cristo. Incluso sabemos que los apóstoles eligieron a un hombre llamado Matías, ¿no? Pero fue elegido con poco tino, porque el que completó el 12º apóstol, ¿quién fue? Pablo. Y Pablo lo dice, ¿no? Primera de Corintios 15, 7 al 9. Se lo leo rápido. Primera de Corintios 15, 7 al 9. Después apareció a Jacobo,
el Señor Jesús. Después apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Y cuál fue el último apóstol en morir? Juan, exiliado en la isla de Patmos, ¿no? El apóstol Juan. Entonces recordemos eso, mis hermanos, los apóstoles. Profetas, los profetas, ¿sí? Entonces tenemos a los evangelistas, maestros, pastores, profetas y apóstoles. Este ministerio profético también ya cesó, cumplió su propósito. La palabra profeta viene de un término griego que es profetes, y significa alguien que proclama un mensaje divino. En el sentido de la palabra, nosotros también podemos decir que somos profetas, pero en el sentido de proclamar la verdad de Dios. Pero no nos llamamos profetas. Usted no llega a una iglesia, yo soy el profeta tal, no. Si llega a una iglesia de sana doctrina, lo sacan de allá. No va a hacer eso. En el sentido de la palabra, proclamamos un mensaje divino. ¿Qué? La Biblia, la palabra de Dios. Pero como ministerio ya cumplió su cometido. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Qué profetas hubieron? A ver. Menores. Pero sí saben los hermanos, mire. Profetas mayores, profetas menores. No porque sean más importantes, sino por el texto que escribieron, la cantidad de texto que escribieron. ¿Sí? Pero miren, incluso cuando aprendimos en Hechos, había personas que eran profetas, pero daban profecías particulares. ¿Quién fue uno de ellos? A ver si se acuerda. Comienza con A. Ágabo. ¿Sí? Bueno, otra vez dejen que los otros porque la he enseñado. ¿Sí? Ágabo. Él profetizó, pero eran profecías particulares. Después que cesó el tiempo de la iglesia primitiva, ya no fue necesario los profetas, porque la revelación de la Escritura estaba completa, de Génesis a Apocalipsis. Ya no se necesitaba, mire. ¿Sí? Ágabo era un hombre, ¿no? Que estaba. La palabra profeta también tiene otro vocablo, mire. En el Antiguo Testamento se lo nombra como Nabi. ¿Qué es Nabi? Significa comunicar un mensaje o ser un portavoz. Un portavoz. Recuerden, por ejemplo, a Moisés. ¿Quién fue su portavoz? Aarón, su hermano. Nosotros somos portavoces de Dios también. Llevamos el mensaje, mire. El profeta era un portavoz de Dios. El profeta hablaba en nombre de Dios al pueblo. En nombre de Dios al pueblo, mire. Y les tocó duro a los profetas, ¿no? Jeremías, mire. Le tocó muy difícil a Jeremías y a muchos de los profetas, por no decir todos, mire. Sí, portavoces de Dios. Mateo 11:13. Por eso, mis hermanos, ya no necesitamos profetas el día de hoy, porque la palabra está completa. Ya nadie le puede agregar ni quitar nada. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Listo? Profetas. Vamos ahora con los ministerios, a ver, va a ver usted a ver qué llamado tiene. Evangelistas, los evangelistas, mire. ¿Quiénes son los evangelistas? Son aquellos que llevan la palabra de Dios o exponen la palabra de una manera clara y precisa. Ellos no profundizan, pero tienen que estar preparados para presentar defensa de quien la requiera. Es que yo soy llamado a ser evangelista, yo no profundizo, yo doy ahí el mensaje. No, tiene que estar preparado. Pero el mensaje del evangelista es llevar el mensaje claro y directo, predicar el mensaje. El evangelista no va a predicarle a una persona y comienza a hablarle de Apocalipsis, de los candeleros, de los juicios. No, la deja loca, imagínese. Preciso, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá por segunda vez. El evangelio. Pecadores que necesitamos a Cristo. Un cielo, un infierno.
Usted ya lo conoce. Ya se ha hablado del Evangelio, mire. Importante, evangelistas. ¿Sí? Llevan el Evangelio de manera sencilla y fácil de entender. ¿Quién es el evangelista que aparece en Hechos de los Apóstoles? Mire. Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe. Sencillo y fácil de entender. Predican el Evangelio. ¿Sí? Todos estamos llamados a predicar el Evangelio, ¿cierto? Es que yo no tengo llamado evangelista, todos no predico. No, todos. Pero el hermano que está llamado a este ministerio lo va a hacer de manera más efectiva. Y muchos se adherirán a él para predicar el Evangelio. ¿Sí? Para predicar el Evangelio. Leamos este texto para recordar. Hechos 8, 27 al 31. Hechos 8, 27 al 31. Entonces él se levantó y fue, está hablando de Felipe, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candás, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mi hermano, si tú tienes ese llamado, ese fuego en tu corazón de hablar, de predicar, de llevar el mensaje, hay un llamado al evangelismo, mira. Hay un llamado. Dios dota a estos hermanos con dones y con este llamado para que pueda llegar a las personas y darles el mensaje del evangelio, mire. Pero hay un fuego en el corazón para predicarle a los perdidos. Lógicamente ese fuego debe estar en el corazón de todos. Yo les decía una vez, ¿no te has sentido a veces que estás en medio de la gente, en medio de personas, y viene ese fuego de háblale a esa persona, predícale? Y a veces nosotros no lo hacemos por miedo. Ay, no, pero qué tal no escuche, o qué tal se ponga bravo, o qué tal me insulte, y a veces dejamos de hacerlo. Se pudo haber perdido esa alma. La única oportunidad que había de hablarle, se fue. Cuando tú sientas ese fuego, hazlo. Lo peor que puede pasar es que te insulten. A los de la iglesia primitiva los mataban, los torturaban. Lo peor que puede pasarnos a nosotros es que nos insulten. O que nos miren a ver feo, ¿no? Pero predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende, ¿sí? Claro que eso está hablando del contexto de iglesia, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante. Entonces, los evangelistas, pregúntate tú ahí donde estás sentado, ¿será que yo tengo el llamado al evangelismo? ¿Será que ese es mi ministerio? ¿Será? Analiza tu vida, examínala. ¿Será que tú tienes ese llamado al evangelismo? Como Felipe, que se acercó a hablarle a este hombre y podían matarlo, mire, porque este hombre iba bien resguardado, era un hombre importante. ¿Qué viene a hacer este? ¿De pronto atentar contra el eunuco? Pero fue y le predicó la palabra, mire. Isaías, el siervo sufriente. Maestros, los maestros. ¿Sí? Los maestros, mire. Alguien que enseña, instruye, forma. El maestro comienza a discipular y profundizar en las escrituras, desde la leche espiritual hasta la comida sólida, mire. El maestro siempre preparado para enseñar la palabra. ¿Eres tú de las personas que devoran la palabra, devoran la Biblia? ¿Que no se queda solo con lo que te dicen? Es que el eunuco era un hombre que fue al templo a adorar y vino y regresaba de adorar. Bueno, ¿quién es el eunuco? ¿Qué era? ¿Por qué adoraba? ¿Era judío? ¿Era gentil? ¿Qué pasó? ¿Hay ese comezón en tu corazón por aprender? Los maestros tenemos esa picazón en el corazón por aprender, por indagar, por buscar, por no quedarnos con lo que nos enseñan e ir más allá. ¿Para qué? ¿Para engordarnos? No, para aprender y dar. El maestro recibe y da, mire. Profundiza en las doctrinas del evangelio, de la leche espiritual a la comida
sólida. Todos debemos enseñar la palabra, discipulando y evangelizando, pero el maestro es una bendición en medio de la iglesia, porque alimenta, mire, alimenta. Forma a los creyentes para que maduren, y a los nuevos creyentes los forma en la leche espiritual no adulterada, mire, pura y limpia. Hechos 20, y después nos pasamos al 27. Gracias a Dios que ya pudimos estudiar Hechos de los Apóstoles, mire, porque nos abre un panorama muy grande, mire, de la iglesia primitiva. Hechos 20 y 27. Hechos 20 dice, hablando el apóstol Pablo cuando se despedía de los ancianos de Éfeso, y dice, y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo dice, yo estoy limpia mi conciencia, porque a todos ustedes les enseñé públicamente y por las casas. Les di el mensaje, les di la palabra. ¿Y qué dice el 27? Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo. El problema es que a veces la gente no da todo el consejo. Dios te ama, Dios ha preparado el cielo para que vayas y para que haya disfrutes, eso está bien. Yo les he dicho, dele ahora el lado B del mensaje. Usted tiene que decirle a la gente que es pecadora, que va a ir al infierno si no se arrepiente, que está condenada en sus pecados, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie. Y muéstrele el camino para salvarse. Lado A y lado B. Pablo dijo, yo les he dado todo el mensaje, mire, todo el consejo de Dios, completo. No tienen excusa para decir el día de mañana, es que usted no me enseñó eso. ¿Por qué hay tanta gente metida en iglesias falsas? ¿Por qué? Porque le han dado un evangelio incompleto, un evangelio adulterado, un evangelio vacío, un evangelio materialista, un evangelio conformista, un evangelio sentimental, pero no el verdadero evangelio. Pablo dijo, yo les di todo el evangelio completo, y esa es nuestra labor como maestros. ¿Sientes tú la necesidad de enseñar la palabra? ¿Te gusta profundizar en las escrituras, meterte de lleno y buscar y profundizar y compras buenos libros? No libros malos, ay voy a comprar este libro de Cas Luna, qué bonito que dice, vea ese título. Este libro de Dante Gebel, ay campeones, qué lindo ese libro. ¡Basura! Si tiene de esos libros, échelos a la basura, ni va a estar regalando esos. Libros que lo llenen, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Un maestro que tenga el llamado a ser maestro, mínimo, debe tener un diccionario bíblico bueno y una concordancia, un comentario. Mínimo. Porque le gusta profundizar, ir más allá. Sienta, mi hermano, en su corazón, ¿usted tiene ese llamado a ser un maestro? Vaya analizando, ¿a qué está llamado? Maestros, pastores, el pastor. Vamos bien, mis hermanos, claro, ¿cierto? Pastores. Bueno, la palabra en el Antiguo Testamento es una palabra que suena así, mire, ra-ha, con una coma en medio, ra-ha, ¿sí? ¿Y qué significa? Cuidado y alimentación de las ovejas. No para quitarles la lana como en algunos lugares, ¿no? Que solo esquilan a las pobres ovejas, mire. Las trasquilan. Cuidado de las ovejas, alimentación de las ovejas. En el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras para el pastor, o 2 palabras para el pastor, mejor dicho, mire. Una de ellas es la palabra poimen, o poimen, que habla de pastor, alimenta, cuida. Y la otra palabra que aparece ahí es el anciano. En el original es presbúteros la palabra, presbúteros, que significa alguien con experiencia, alguien maduro y con experiencia. Alguien maduro y con experiencia. Y también está la palabra obispo, que aparece en 1 de Timoteo capítulo 3. Obispo. En el original es la palabra episcopos,
Que esa palabra incluso la hemos visto hasta en el catolicismo metida, ¿no? ¿Qué significa la palabra? Un supervisor, un sobrevedor, alguien que está supervisando, mirando. ¿Sí? Sobrevedor, supervisor. El pastor vela por las ovejas y su labor principal, ¿sabe cuál es? Alimentarlas, darles comida, que maduren en la fe. Hebreos 13:17. Una buena exhortación, para los creyentes, mire. Dice el autor de Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Difícil a veces, ¿no? Para las ovejitas, mire. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué bueno que las ovejitas fueran bien, ¿no? Para que la labor de los pastores sea más fácil, mire. Pero a veces hay ovejas jodidas, mire. Tristemente. Y también existen pastores falsos, ¿no? Que no son pastores. Miren, mis hermanos, así como en el hogar un día el Señor tomará cuentas al esposo por su familia, ¿qué hiciste con esta familia que te di? Asimismo el Señor tomará cuenta a los pastores por las ovejas. Por eso el hecho de hablarles acá a veces duro, a veces fuerte, es porque un día el Señor nos va a tomar cuentas. Bueno, ¿qué hiciste con la congregación? ¿Les dijiste la palabra verdadera o les contaste cuento de hadas? ¿Los formaste en la madurez de la palabra o les pusiste pañitos de agua tibia nomás? Para alegrarles el domingo, que se vayan contentos para la casa. ¿Qué les hablaste? El Señor va a tomar cuenta por cada oveja, mire. Y ay de los pastores que hicieron las cosas desagradables a Dios. No quiero estar en sus zapatos, mire. Y afuera hay muchos que no deberían llamarse ni siquiera pastores, porque están llevando a las ovejas al infierno, mire. Tristemente. Mis hermanos, no todos los varones están llamados a ser pastores, ni evangelistas, ni maestros. No todos. Pero sí todos estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, a discipular, a enseñar, a evangelizar, a servir, a amar, a soportar, aún a exhortar como debe ser. Todos juntos. Es una labor de todos, mis hermanos. De todos. Como hablábamos la otra vez con los hermanos de liderazgo, los hermanos Ujieres tienen una labor que es servir en medio de la iglesia. Pero si el día de mañana el hermano Ujier le dice a usted: ve, hermanito, es que de pronto usted está mascando chicle, está haciendo esto que es incorrecto, por favor no lo haga. ¿Y usted quién es? ¿Qué le pasa? ¿Y usted qué? No, a mí que me lo diga el pastor. ¿Usted quién es? No, hay la autoridad en ellos para hacerlo. Usted tiene la autoridad en Cristo para decirle a un hermano que anda pecando y haciendo lo malo: hermano, arrepiéntase, deje lo que está haciendo, el Señor va a traer juicio. ¿Y usted quién es? ¿Qué le pasa? Soy tu hermano en Cristo. Y si de verdad eres mi hermano, vas a escuchar. O si no, eres una cabra más del montón. Pero estamos llamados a exhortarnos unos a otros. Y es la misión nuestra. Si ves a tu hermano que anda más torcido que un cigüeñal, díselo. Porque el día de mañana Dios también puede mandarte. Tú no le dijiste. Tú no le dijiste. Y vea, este se perdió, o ni era cristiano y nunca se convirtió. Pero tenemos una labor como cuerpo de Cristo, mis hermanos. ¿Tienes en tu corazón el anhelo de servir, de cuidar, de alimentar a las ovejas? Posiblemente tienes el llamado a ser un pastor. Pastor, varones, ¿no? Va a ilusionarse alguna hermanita por ahí, ¿no? Ay, yo quería ser pastora, hermano. Pastores varones. ¿Quiere ver los requisitos de un pastor? Vaya a 1 de Timoteo capítulo 13. No lo vamos a hacer ahorita, léalo en su casa. ¿Cómo debe ser un pastor? Sí, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, no neófito, hospedador, que tenga en orden, bueno, una cantidad de cosas. No es ahorita el tema, pero lo puede estudiar en su casa, mire. ¿Sí? Cada ministerio, mis hermanos, se complementa, mire. Y la iglesia trabaja en equipo. Cada ministerio se complementa. El evangelista les dice: hermanos, vamos a salir a predicar el evangelio. Y los hermanos siguen al evangelista.
predican el evangelio y se convierten 2, 3 personas y llegan a la iglesia. Entra en acción el maestro, alimentando, discipulando a las ovejas, dándoles la doctrina de lo básico a lo más grueso. Y entra el pastor cuidando a la oveja, velando por el alma de esa oveja. Los ministerios se complementan, mire, se complementan, mis hermanos. ¿Cuál es el llamado que tiene usted? ¿Ya lo identificó? ¿Ya lo identificó? Todavía nada. Veamos los dones. Y con esto acabamos. Veamos los dones. ¿Quién da los ministerios? El Señor Jesucristo. ¿Y quién da los dones? El Espíritu Santo. Bien, hermanos. Así como algunos ministerios han cesado, hay también dones que ya han cesado. Cumplieron su cometido y ya no están vigentes, mire. Su fin fue abrir camino a la iglesia, pero en este momento ya no son vigentes. Y eso lo aprendimos en la carta de Hechos a los Apóstoles, ¿no? Sabemos que ya no hay un don de lenguas. Porque ¿qué era el don de lenguas? Idiomas. Hoy en día ya no está vigente ese don. Porque si una persona se fuera a predicarles por allá a otra nación donde no hablan español, pues ya no necesitará estudiar y pasar horas aprendiendo ese idioma. No hay don de lenguas, ¿sí? Lo que hablan en muchos lugares que son lenguas no es lenguas, eso es una vaina que se inventaron por ahí que no se entiende qué dicen. No hay don de lenguas a la luz de la Biblia. También sabemos que no hay don de milagros. El don de milagros lo tuvieron los apóstoles para abrir camino. Pero aclaro una cosa, no hay don de milagros, pero nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros, conforme su voluntad, conforme su misericordia. Si mi hermano está enfermo, yo puedo orar por él y pedirle a Dios que lo sane. La potestad está en el Señor. Él verá si lo sana o él verá si continúa en ese estado. Pero podemos orar por sanidad. Creemos que Dios sigue haciendo milagros. El hecho de que estemos aquí es un milagro, de que seamos creyentes. El hecho de que una alma pecadora se vuelva al Señor es el milagro más grande que podemos ver, mire. Ese es el milagro más grande. Pero miren, Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Qué es un talento? Una capacidad, una habilidad que se puede desarrollar, o hasta muchos nacen. Por ejemplo, cantar, tocar un instrumento, aprender algo. Aprender una profesión, es una habilidad. Pero hay dones. La pregunta es, ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? Un regalo, mire. En el momento que usted cree en Cristo, yo les decía al inicio, usted es bautizado en el cuerpo de Cristo, añadido al cuerpo de Cristo, y en ese mismo momento usted recibe dones. Dones. Vamos a ver los dones. ¿Qué es un don espiritual? Mire esta definición. Y se me pasó. Un don espiritual es una habilidad otorgada por el Espíritu Santo para que podamos rendir un servicio para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. Es un servicio que no podríamos desarrollar si el Espíritu Santo no nos hubiera capacitado con un don espiritual. Dones. Quiero que ustedes descubran, mis hermanos, si aún no lo han hecho, qué don tienen. ¿Cuál es su don? ¿Qué don? Hermanos, que yo no tengo ningún don. Debe tener un don. Si es creyente verdadero, debe tener un don. La cuestión es descubrirlo. ¿Y cómo lo descubre usted? Sirviendo en medio de la iglesia, ayudando a otros. Veamos los dones. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Saber a qué fuimos llamados y con qué dones y talentos contamos para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los dones que vemos a la luz de Romanos? Mire, vamos a Romanos capítulo 12, 4 al 11. Romanos 12, 4 al 11. Y leemos así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Veamos los dones, mis hermanos. Primer don, don de profecía. Uy, hermano, yo tengo ese don. Uy, vea, Dios me revela cosas, vea que van a pasar mañana. Uy, yo tengo ese don. No, momentico. Pare ahí el tren un rato. Espérese un momentico. Vamos a ver qué es este don de profecía, mire. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Es hablar hacia afuera, hacia otras personas. En ningún momento habla de predicción del futuro o alguna situación mística. Como hay una iglesia por ahícito que usted llegue y le dan su profecía de entrada, no venga para acá y al oído, uy, qué bendición, dice, vea. Eso no es. Profecía es hablar hacia afuera, es su significado. Ya vimos que hubo profetas como Ágabo en el Antiguo Testamento que ya no es vigente ese tipo de cosas, ¿sí? Pero en el contexto de hoy, ¿de qué habla la profecía? Este don de profecía es exponer la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la revelación? Ya se lo he dicho, esta. La verdad de Dios. Exponer la verdad de Dios. Proclamar la palabra, la revelación escrita. Y esa proclamación de la verdad tiene tres propósitos. Vamos a verlos. Primera de Corintios 14:3. Primera de Corintios 14:3. Primera de Corintios, ya estudiamos Corintios también, ¿no? Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este don generalmente está presente en maestros, pero también en evangelistas, mire. Edificar, exhortar y consolar. Mire qué bonito ese don. El sentido general es, mire, anunciar el mensaje de una manera directa, sin tapujos, sin pena, de una manera clara y directa. ¿Usted ha visto que hay personas que tienen esa facilidad? La palabra directa, exponerla, la palabra directamente, mire. Para eso hay que tener conocimiento, ¿no? Dar la palabra de manera contundente. Quien tiene este don puede hacerlo de una manera efectiva, mire, efectiva. Hablarle a la persona el mensaje, la revelación, de una manera clara y directa. Con tres propósitos: edificar, exhortar y consolar, mire. ¿Alguno de ustedes siente en su corazón o el Espíritu Santo le habla que tiene ese don de hacerlo? Vaya analizando ahí su vida, mire. Vamos con el siguiente don, servicio. Servicio, mire. Muchas veces pensamos que todo, yo le pregunto a la gente, ¿qué don tiene? Yo el de servicio, usted el de servicio, todos el de servicio. Pero entendemos a la luz de la Biblia qué es el don de servicio. Veámoslo. Servicio viene de la palabra diaconía, diaconía, de donde viene la palabra diácono, que significa servidor, o en el original mandadero. Es la palabra en el original, mandadero, para diácono. Es la palabra diaconía. Este don nos otorga la habilidad, este don brinda, la persona que tiene este don brinda todo tipo de ayuda práctica. Su servicio es constante, una ayuda práctica y un servicio constante. Ah, no, hermanito, yo no tengo ese don. Vaya analizando, porque muchos podrán decir eso, sí, yo tengo el don de servicio, pero ¿es constante? ¿Es de una manera
siempre dispuesta. Ah, no, hermanito, no. Piense, analice su vida, mis hermanos. Ayuda práctica, un servicio constante. Aunque todos debemos servir en la iglesia, los hermanos que tienen este don son de gran bendición, porque su corazón siempre está dispuesto a servir, mire, en todo tiempo y en todo momento. Un apoyo efectivo y desinteresado, mire. Bonito, ¿no? Este don, mire. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es una persona que tiene el anhelo de servir, aún por encima de sus propias necesidades, mire. Tremendo, ¿no? Es la persona que no está esperando que le digan, ve hermanito, ¿será que me puede ayudar con eso que está sucio por ahí? No, él ya está haciéndolo. Es la persona que está atenta y dispuesta a lo que haya que hacer. El servicio está en su corazón, es inherente a él. Es inherente a él el servicio. Analice, mis hermanos, ¿será que usted tiene el don de servicio? Usted va a decir, no, a ver, no, bueno, por ahorita voy ninguno. Vamos con otro don. Don de enseñanza. Ese sí, han de decir, no, ese sí. Don de enseñanza. Esta palabra viene de una palabra que es en el original didasco, de donde viene la palabra didascalia, que es enseñanza, mire, enseñanza. Es el don que nos otorga la habilidad para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios. Mire, la persona que tiene el don de enseñanza es una persona que enseña la palabra de una manera que usted de una recibe. Porque puede haber hermanos que no tengan el don y cuando enseñan, uno aprende, pero no es tan efectivo. Uno, ¿será que quiso decir eso? Uy, hermanito, no le entendí. Es que no. ¿Sí? A veces no tienen esa habilidad, ese don. Pero una persona que tiene el don de enseñanza, lo va a hacer de una manera sistematizada, clara, contundente. Que usted de una va a tomar ese mensaje, mire. El don de enseñanza. Presente en quiénes, en muchos pastores, en maestros, pero en cualquier hermano que tenga el anhelo de enseñar, que Dios lo dotó con ese don para hacerlo, mire. Enseñanza. Interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que elocuente y poderoso en las Escrituras. La palabra elocuente ahí es una persona que sabía darse a entender. Había claridad en sus palabras. Elocuencia, mire. Claridad en la verdad de la Biblia. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Alguien analizó en su vida ese don de pronto? ¿De enseñanza? Sirva, mis hermanos. Sirva en su familia, enséñele a sus hijos a ver. Enséñele a su familia. Para que vaya viendo a ver en qué don está. Ya vamos a terminar. El don de exhortación. Exhortación. Yo hermano tengo ese don porque yo sí les pego unas vaciadas a los hermanos. Don de exhortación. Viene de la palabra, esa palabra es como medio trabalenguas, ¿no? Paralaleu es la palabra, ¿sí? Significa inducir a alguien mediante argumentos a dejar de hacer algo o a hacer algo. Una palabra que tiene este don de exhortación le llega a la persona de la manera práctica y efectiva. Y usted se ha dado cuenta, yo puedo estar desanimado o andando mal y llega una persona y me habla y yo no le presto atención. Bueno, gracias hermano por las palabras. Bueno, chao, váyase. Pero puede llegar alguien que me habla y de una, me desarma. Uy, hermano, sí, no, yo estoy mal, sí. Es un don. Es un don. Mire. Exhortación.
Esta exhortación está acompañada de algo importante, mire, con toda paciencia y doctrina. Quien tiene este don puede hacer llamados eficaces a sus semejantes, a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Exhortar. Exhortar tiene dos caras. Por un lado es animar y por otro lado es también llamar la atención. Sí, llamar la atención. Si una persona está triste, desanimada, o si una persona está andando mal con el Señor. Un doble llamado, mire. Exhortación. Llamados eficaces a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Quien tiene este don puede amonestar y corregir de manera efectiva con respecto al pecado, mire. Leamos 2 de Timoteo 4:2, lo que le dijo Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la palabra que buscaba, animar y reprender, mire, animar y reprender. ¿Alguien tiene ese don por ahí? ¿El don de exhortación? Quien tiene este don puede animar, consolar y fortalecer a los creyentes en medio de sus luchas, mire. Leamos un pasaje que ya habíamos aprendido en Hechos, Gálatas 2, 11 al 14. Una situación, mire, que se presentó. Gálatas 2, 11 al 14. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando el apóstol Pablo. Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Exhortando, pero más específicamente, reprendiendo. Efectivo, mire. Después vemos que Pedro recibió eso, mire. Porque es el otro lado, ¿no? Que la persona reciba o no reciba. A usted que me viene a hablar a mí así, váyase de aquí. Pero si hay un corazón dispuesto, va a recibir la exhortación, mire. ¿Sí? La reprensión. Entonces, el que exhorta, exhortación. ¿Tiene usted ese don, mi hermano, mi hermana? ¿Tiene el don de exhortación? ¿Cuántas vamos? ¿Cuántos dones? ¿O ninguno? Sigamos, ya estamos terminando ya. El que reparte. ¿Sí? El que reparte. ¿Qué reparte? Vamos a ver. Esta palabra viene de la palabra metadidios. Metadidios. El don denota generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de otros con mis propios recursos, de manera abundante, sincera y de corazón. El que reparte, mire. Aún con la vida misma, mire. Mis hermanos, todos estamos llamados a ser dadivosos, a ser generosos. Pero el que tiene este don es una persona efectiva en dar. Efectiva. Hoy en día lo que menos le gusta a la gente es dar, mire. Lo que menos le gusta es dar. Que a mí me den, uy, qué bendición. Pero que yo tenga que dar, ay, no, ahí sí, no, yo me quedo quietico ahí, no, gracias, yo paso. Dar. Si usted tiene el don de dar, el de repartir, qué bendición, mire. Veamos rápidamente. Nuestra ayuda debe ser primeramente ¿a quién, mis hermanos? A la familia de Dios, entendiendo eso. Gálatas 6:10, se lo leo rápidamente por el tiempo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de familia, a los de la familia de la fe. Pero el hermano que tiene el don del que reparte,
siempre da con un corazón dispuesto y abundante, mire. Y no solo hablando de lo material, Él da de su tiempo y aún de su vida misma, mire. De su vida misma, el que reparte. Segunda de Corintios 8, 3 al 5. Segunda de Corintios 8, 3 al 5. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este ejemplo me gusta mucho porque mire, las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres. Y cuando se enteraron que la iglesia de Jerusalén estaban pasando necesidad, ¿qué hicieron? Dieron de lo que no tenían abundantemente. Una persona que tiene el don de repartir nunca va a sacar un pretexto. Es que yo no, yo estoy mal, es que yo no tengo. Va a dar, así no tenga, de lo que tiene. Qué bonito don, mire. La pregunta es, ¿quién tiene este don? ¿En medio de ustedes alguien tiene este don? Si es así, qué bendición, mire. Qué bueno, nos gozamos en eso, mire. El que reparte. Veamos los últimos dones. El que preside, ya nos quedan 2 dones, mire, y terminamos. El que preside. Viene de la palabra en el original proistemis. ¿Y de qué habla esta palabra? Mire, pararse al frente. Es un don que poseen los que administran y los que dirigen. Los que administran y los que dirigen. ¿Se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando se hace algunas... hermanos, vamos a hacer un taller o vamos a hacer algo, y hay un hermano que sale, hermanos, vengan, vamos a organizarnos así, usted hace esto, usted esto, vengan, y usted es una persona que de una, mire, sale a flote ese don, de estar ahí dirigiendo, guiando. Primera de Corintios 12, 28. En este texto aparece esta palabra, mire. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Sabemos que ya cesaron, ¿no? El término habla de guiar y se refiere a una persona que maneja el timón de una embarcación, el que va manejando el timón. Vamos, hermanos, tranquilos, aquí vamos, mire, dirigiendo y guiando. Este don está presente en pastores generalmente, mire, pero también en cualquier persona que está dispuesta a servir en medio de los hermanos, guiando y dirigiendo, mire, guiando y dirigiendo. Tiene la facilidad de guiar a otros, mire, pero no solo en la iglesia, la guía en el hogar, en medio de su esposa, sus hijos y en medio de la congregación. ¿Alguien tiene ese don de presidir? Uno ya identifica a los hermanos, ¿no? Uy, este hermanito, mire, él apenas vamos a hacer algo, él está ahí, él tiene el don de servicio, él tiene el don de presidir, él tiene el don de repartir. Vamos con el último don. El que hace misericordia. Un don muy bonito, mire. El que hace misericordia. Esta palabra también es como rara, ¿no? La palabra en el original es LU, con doble E. LU. ¿Sí? Y habla de ponerse en el lugar del otro, cambiar de zapatos, ponerse en el lugar de otro. Mire, este don está presente en hermanos que tratan con simpatía y sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza. Ellos tienen la disposición de contribuir de manera afectiva con sus recursos y con su vida aliviar las aflicciones y el dolor de otros. Con frecuencia este don acompaña el de exhortación y el que reparte, mire. Pero es una persona, no es una persona, un hermano puede estar pasando por necesidad. Ay, hermanito, me da mucha pena. Bueno, vamos a estar orando, hermanito, Dios lo bendiga. Y ya. Listo, me duele que el hermano esté pasando por eso, pero ya está ahí y sigo con mi vida. No, todos estamos llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. Y dice Santiago que si tu hermano pasa por necesidad y tú le dices, hermanito, vaya con Dios, y no le das lo que necesita,
es una persona que está negando la fe. Tengámoslo claro. Pero el hermano que tiene el don de misericordia es una persona que siente lo que el otro está sintiendo y vive lo que el otro está viviendo. Yo he conocido hermanos así, que yo he estado pasando por necesidad y la persona me llama y hermano, vea, me duele tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué necesita? Y uno siente, o sea, es una persona que está como cercana, como si fuera de mi propia familia de sangre. El que hace misericordia, mire. Una persona que se pone en los zapatos y sufre con la persona y llora, pero de manera práctica. No es llorar por llorar. Ay, pobrecito, y lloremos los dos, hermano. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? No, pues dos llorando ahí, ¿qué hacemos? No, llora con el hermano, pero trate de aliviar eso efectivamente. ¿Qué toca hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué hacemos? Vamos, hermano, vamos a leer la Biblia todos los días para que Dios lo va a animar, hermano. Vamos. Un hermano que está dispuesto, mire. Romanos 12:15. Se lo leo rápidamente, no lo busque. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y terminamos con segunda de Corintios 1:3-5. Ese sí, búsquelo. Con ese terminamos. Segunda de Corintios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué nos consuela? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra consolación? Mire. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Termino, mis hermanos. ¿A qué ministerio fue llamado usted? Cada uno de ustedes. ¿Qué dones tiene? ¿Ya sabe qué dones tiene? Qué bueno, me alegra. Ya sabemos qué ministerio tenemos. Ya sabemos qué don tenemos. Ahora sí la pregunta es, ¿qué hacemos? Pero eso lo vamos a ver. Bueno, termino con esa parte que me olvidaba. Ministerios, dones y talentos están encaminados en edificar el cuerpo de Cristo. Dios no nos dio un don para enaltecernos. Es que yo tengo el don de enseñanza, mire, uy, qué tremendo. No, sino para servir a los demás, para servir en medio de la iglesia. Encaminados a edificar el cuerpo de Cristo y a cumplir la gran comisión. Ya tenemos los dones, ya sabemos el llamado, ahora ¿qué hacemos? Pero eso lo descubriremos el próximo domingo si Dios nos da vida. Continuará. Vamos el próximo domingo, si Dios permite, a ver en medio de esta congregación llamada Serena, ¿qué podemos servir? Oremos. Oremos, mis hermanos. Agradezcámosle a Dios por esos ministerios, por esos dones que nos ha dado. Agradezcámosle al Señor, mis hermanos. Dios santo y justo, Rey de toda misericordia, Rey de gloria, te exaltamos, Señor, en esta mañana, Dios. Has formado un pueblo, Señor, una iglesia, un remanente, este grupo de personas que estamos aquí y miles de cristianos que están reuniéndose hoy en diferentes partes del mundo, con un propósito, con una misión: edificar el cuerpo de Cristo, ser de bendición los unos a los otros en medio de la iglesia y llevar el evangelio a los perdidos, discipular, enseñar, ayudar, animar, fortalecer, aún exhortar y reprender, Señor. Somos un cuerpo. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos descubran a qué fueron llamados, descubran qué dones tienen, para que podamos ser efectivos en la obra que tenemos por delante. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por todas tus maravillas, Señor. Dejamos el resto de este día en tus manos, para que podamos disfrutarlos junto a nuestras familias. Y que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti,
en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.